Hace 21 minutos podías haber comenzado. Ok. Bueno, empecemos con que el shock es la vía final común de una serie de acontecimientos clínicos potencialmente mortales. Estos van a incluir Ahora, ahora, hemorragia grave. perdona, ¿Cómo? perdona. ¿El qué, perdón, dijiste? Es la vía final común de una No, serie de no, no. acontecimientos. Cuando arrancaste al principio, ¿el qué? El shock. Ahora sí lo dijiste bien. No digan shock, digan No, yo shock. dije el shock. Se te oyó clarito, shock. Bueno, dale, simplemente para decirles, oigan, digan shock, o sea, digo, tampoco hay que ser gringolandia, yo inglés sé lo mismo que de francés, pero shock suena mejor que, doctor, el paciente está en shock, ¿ok? Listo, ya, sigue. Ok. Bueno, como les decía, estos van a incluir hemorragia grave, Mira, traumatismo. yo tengo, perdón, hablé en voz alta, dale. Quemaduras. Disculpen, continúan. Es que se me olvida apagar el micrófono, entonces hago comentarios, creo que son off the record y resulta que estoy conectado con el micrófono. Dale, sigue. Ok. Quemaduras extensas, infarto agudo del miocardio, embolismo pulmonar masivo y sepsis microbiana. El shock, el shock lo que va a producir es una hipoperfusión sistémica causada por la reducción ya sea del gasto cardíaco o del volumen sanguíneo circulante efectivo. Los resultados finales van a ser hipotensión seguida de una perfusión tisular alterada e hipoxia celular. Es importante aclarar algo y es que el shock no es sinónimo de hipotensión, pues cifras de presión arterial baja pueden ser suficientes para mantener el aporte adecuado de sangre a los tejidos si se pone en marcha ciertos mecanismos compensatorios, que más adelante le vamos a hablar sobre eso. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de shock. El primero, que es el shock hipovolémico, que este es el más frecuente. Este está producido por la disminución del volumen de sangre disponible en el interior de los vasos, ya sea por una hemorragia evidente u oculta. También puede ser por la deshidratación, un secuestro en tercer espacio o pérdidas digestivas, pérdidas urinarias o insensibles. Entre las manifestaciones clínicas que encontramos en el shock hipovolémico, perdón, se encuentran los signos de deshidratación, sequedad de las mucosas, oliguria, palidez, entre otras. Eh, Como segundo tipo encontramos el shock cardiogénico, que este va a corresponder a un estado de disminución del gasto cardíaco secundario a una alteración en la función cardíaca primaria, eh, con la consiguiente falla en querer cubrir las demandas metabólicas. Los pacientes con shock cardiogénico van a presentar taquicardia, taquipnea. En ocasiones el hígado se encuentra aumentado de tamaño, es decir, van a tener hepatomegalia. Suele haber ritmo de galope y también puede observarse en estos pacientes distensión de la vena eh, yugular. Como existe un flujo sanguíneo renal inadecuado, también se va a retener agua y sodio, lo que va a provocar una oliguria y un edema periférico. En el shock obstructivo, este ocurre por compresiones extrínsecas de las cavidades cardíacas, que esto determina un fallo diastólico del corazón. Esto va a ocurrir en el taponamiento cardíaco, en el neumotoras a tensión, en las grandes hernias diafragmáticas, también en la embolia pulmonar y en la ventilación mecánica. La restricción del gasto cardíaco lo que va a hacer es que va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a alterar el volumen sistólico. También existe una reducción de la tensión y un retraso en el llenado capilar. En estos pacientes con frecuencia también van a presentar hepatomegalia y también puede ser evidente una distensión de la vena yugular.
En los casos del tipo de shock disociativo, este se refiere a las situaciones en que con una perfusión tisular normal, las células no van a ser capaces de utilizar el oxígeno porque la hemoglobina tiene una afinidad anómala por él, lo que va a impedir su liberación a los tejidos. La principal anomalía que tiene el shock disociativo es la incapacidad de proporcionar oxígeno a los tejidos. Y entre los síntomas de este vamos a encontrar taquicardia, taquipnea, alteraciones del estado mental y por último vamos a encontrar un colapso cardiovascular. Ya pasando al tipo de shock distributivo, este va a corresponder a una mala distribución del flujo sanguíneo a los tejidos, que esta se encuentra caracterizada por una vasodilatación con la consiguiente disminución de la precarga, generando así una alteración de la oxigenación tisular regional y que de progresar va a provocar una hipoxia global. Entre las causas encontramos, como se ve en la imagen, sepsis, anafilaxia, el daño espinal y su modelo de excelencia o la causa más común es el shock séptico. Estos pacientes con regularidad van a tener taquicardias y alteraciones en la perfusión periférica. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. Bueno, hablando de la fisiopatología, en cualquier tipo de shock, el hecho final característico, como les decía, es la hipoperfusión tisular con la consiguiente disoxia celular. Es por esto que las células van a necesitar energía para poder desarrollar sus diferentes funciones, como lo sabemos. En condiciones normales, la energía de las células se va a obtener a partir de la combustión de glucosa en un proceso que comienza en el citosol y va a terminar en la mitocondria, lo que conocemos todos como el ciclo de Krebs. Esto se le va a denominar metabolismo aeróbico y que como producto final va a producir una anhídrido carbónico como desecho resultante y esta energía se va a conseguir en forma de moléculas de ATP. En situaciones de falta de oxígeno, como pasa en el shock, como se debe seguir consumiendo glucosa para conseguir la energía que se necesita para los tejidos, esta lo va a hacer por un mecanismo diferente, como lo es el metabolismo anaeróbico, en el cual en este metabolismo se va a producir ácido láctico y potasio como productos de desecho y esto va a generar pocas moléculas de ATP, por esto esta es menos eficiente. ¿Sí? Como consecuencia de esto, entonces, de la menor producción de energía, se van a paralizar algunos procesos que son dependientes de energía. Como vemos en la segunda imagen, se va a producir una alteración de la formación de la membrana celular y su permeabilidad, lo que va a condicionar a su vez una alteración en el intercambio de sodio y potasio, que posteriormente va a ocasionar un edema celular por el secuestro osmótico por parte del sodio que permanece dentro de las células en cantidades excesivas. Por último, la repercusión de los tejidos hipóxicos va a conducir a la aparición en la circulación sistémica de radicales libres y productos de desecho producidos por el metabolismo anaeróbico, que esta va a continuar lesionando las membranas celulares y además va a generar una nueva respuesta inflamatoria sistémica, posisquémica, incluso en los tipos de shock en los que no había respuesta inflamatoria previa. Siguiente, por favor. Siguiente. Listo. Bueno, hablando un poco de la fisiología, porque esto es muy importante, ya que esto nos va a servir para muchas cosas en el tratamiento.
Empecemos con que en el shock se presenta un desbalance entre la entrega y la demanda de oxígeno a nivel celular, que esto, de no corregirse, va a conducir a la falla multiorgánica. Entonces, la entrega de oxígeno o la entrega de oxígeno o el aporte de oxígeno depende del contenido arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. Para esto tenemos la primera fórmula, en el cual esta fórmula nos sirve para la entrega de oxígeno. En la segunda fórmula, el principal transportador de oxígeno en el organismo, como sabemos, es la hemoglobina. Cada gramo de hemoglobina transporta 1,34 mililitros de oxígeno. Entonces, el contenido arterial de oxígeno va a depender de la concentración y la saturación de la hemoglobina y se calcula mediante la fórmula que se encuentra en la figura 2. Por otra parte, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y del volumen eyectivo ventricular, como se puede ver en la figura 3. Y a su vez, el volumen efectivo ventricular va a depender de la precarga, el inotropismo y la poscarga. Llevando a cabo a la parte clínica o a la parte práctica, estos conceptos nos sirven para poder intervenir mejorando el aporte de oxígeno al administrar precozmente oxígeno suplementario en aquellos pacientes que lo requieran. También aquellos pacientes que necesiten fluidos endovenosos o en su defecto en que sea necesario transfundir glóbulos rojos si es necesario, en casos como lo es el shock hemorrágico. A su vez, podemos también disminuir la demanda de oxígeno mediante maniobras de intubación precoz o a la conexión de la ventilación mecánica, que esto lo que va a hacer es que va a disminuir el trabajo ventilatorio y la demanda de oxígeno de los músculos respiratorios. Esto también nos va a servir para poder tratar la fiebre o administrar antibióticos para controlar precozmente la infección. Siguiente, por favor. Siguiente. Pasando ya a lo más importante, como lo es los mecanismos compensadores, encontramos al lado una tablita donde se encuentran las fases que tiene el shock. Está la fase del shock compensada, la fase descompensada y la fase irreversible. Entonces, empecemos con que los vasoreceptores y los quimiorreceptores periféricos van a responder a la hipotensión y a la hipoxia enviando mensajes que son recibidos por el centro vasomotor del sistema nervioso central, el cual va a aumentar la actividad simpática neuronal y va a estimular a la médula suprarrenal para la liberación de las catecolaminas. Esta respuesta va a constituir uno de los mecanismos más importantes de adaptación en el shock. Esto se da en la fase del shock compensada, que como lo vemos en la tabla, esta es la etapa inicial donde se ponen en marcha una serie de mecanismos que tratan de preservar las funciones de los órganos vitales, como lo es el corazón y el sistema nervioso central. Bueno, esta estimulación Oye, simpática... una observación y no quiero ser cansón. A ver, cuando uno dice Chok, es como si fuera un apellido coreano. Chok Kun Kim. Cuando uno dice shock, sería la manera correcta. Y cuando dice shot, parece un shot de tequila o de cualquier otra cosa. Exacto. Entonces, tratemos de acostumbrar a decir shock, porque es que hay quienes dicen show, o sea, en fin. Bueno, entonces shock. Ok, tú perdona que yo te sea un poco así, ajá, pero es para que esos términos que usamos cotidianamente, ¿verdad?, los empleemos de la manera correcta. Porque en realidad suena barro cuando él dice, insisto, doctor, estoy en shock, o doctor, estoy en shot. Ok, listo, ya, no te molesto más. Dale. Shock. Okay. Shock. Bueno, esta estimulación simpática prolongada va a producir un llamado down regulation de dichos receptores por diferentes mecanismos.
y es cuando se va a entrar entonces en la fase del shock descompensado, que esta es cuando los mecanismos de compensación se ven sobrepasados y empiezan a disminuir también el flujo de oxígeno a los órganos vitales. En la evolución del shock sin tratamiento comienzan a producirse los fallos de cada sistema orgánico y es cuando se entra en la fase de shock irreversible. Ya cuando llegamos a esta fase, se puede llegar hasta la muerte. Entonces, en resumidas, como lo podemos observar en el texto, se va a un aumento de la actividad simpática en respuesta a la hipotensión, que esta va a estar mediada por los vasoreceptores carotídeos y aórticos. Luego, como les decía, va a haber una secreción de catecolaminas que esta va a provocar una vasoconstricción, una taquicardia y un aumento del, del débito cardíaco precozmente en el curso del shock. En el caso del shock de etiología séptica, el débito cardíaco puede elevarse inicialmente gracias a este mecanismo. También el volumen circulante efectivo, que este es el volumen que va capaz de ejercer presión sobre la pared del vaso e iniciar el retorno venoso, va a disminuir con la hipovolemia. Y los receptores natriuréticos intraauriculares van a sufrir una disminución de la actividad eferente, que esta se encuentra propiciada por la hipovolemia intravascular, produciendo así la secreción de hormona antidiurética y vasoconstricción renal, y finalmente se va a dar la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, que producirá retención de sodio y agua con el objetivo de ir aumentando el volumen circulante. Siguiente, por favor. Ven acá, espérate un momentico. Sí. ¿Podría haber una manera un poquito más didáctica, más de plastilina, de explicar eso que dijiste, que no es que esté mal, sino podría haber alguna manera de que nosotros nos quede claro qué es lo que pasa cuando digamos, en el shock hipovolémico, ¡pum!, cae la volemia? Es que a veces no sé si la pregunta se entiende. Sí, pero... O sea, digamos, ¿qué pasa con la vasoconstricción periférica? Empecemos por ahí. ¿Cómo es el tema? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los que se ¿Dónde se produce la vasoconstricción? Porque es que esa vasoconstricción hace parte de la comprensión de ella, hace parte de entender cómo se produce la redistribución del flujo sanguíneo, pero sobre todo saber dónde es que la embarra el organismo, porque es que no es perfecta. Y trae uno de los problemas a continuación cuando un paciente que está en shock no se le hace el manejo hídrico adecuado, ¿oíste? Y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Dónde ocurre la vasoconstricción? No, yo dije periférica. ¿A qué se refiere a periférico? Acuérdate que no es un examen, ¿eh? Estamos dialogando. Sí. Bueno, ¿dónde crees tú que se produce la vasoconstricción? Bueno, entonces para bueno. La vasoconstricción se produce de la siguiente manera. El organismo trata de que no llegue sangre o de extraer la sangre de los sitios donde menos se necesita oxigenación. Esas son, por ejemplo, las extremidades, tanto superiores como inferiores. El organismo, entonces, cuando tú tienes que la sangre no va a llegar. Doctor, no se le escucha.
Doctor, no se escucha nada. Hola. Y ahora sí ¿Me se le oyen? escucha, doctor. Sí, ya. Qué pena, el bendito internet. Hola, chicos. Hola, Angie. Ya, doctor, ¿Me oyen? ¿me escucha? Hola, sí, doctor. Ok, dale. Sí, o sea, ahora el problema soy yo. Bueno, entonces, espera. Ahí vamos por el tema de que, a ver, y retomo el hilo. Cuando existe vasoconstricción periférica, ustedes ven que un paciente, vamos a poner un ejemplo un poquito así más dramático. ¿Qué pasa cuando una persona le metes un susto? ¿Qué pasa cuando estás en un sitio y estás con tu amiga y llega tu novia, así de golpe, y te dice, hola, novia o novio, ¿verdad? Hola, ¿qué haces acá? ¿Quién es él o ella? Entonces tú ves cómo inmediatamente esa persona se pone pálida, ¿ok? Se pone pálida, los labios se ponen blancos, ¿verdad? Y eso no es porque en ese momento no tenga hemoglobina, es porque en ese momento hubo una secreción de catecolaminas y una vasoconstricción periférica y el, como es que dicen entre comillas, el color huyó de sus labios, ¿ok? Ese es el tronco de susto que te acabas de dar. Al mismo tiempo, la frase "se me murieron todos los parásitos" viene de ese dolorcito, esa sensación, ¿verdad?, que ocurre a nivel de mesogastrio cuando te meten tronco de susto también. Eso ocurre porque hay vasoconstricción de los lechos esplácnicos, o sea, hay vasoconstricción de los vasos sanguíneos que están irrigando el intestino. Tú ves cómo se contraen o tú puedes adivinar cómo se contraen y entonces empieza a haber una isquemia súbita a nivel del intestino y se produce ese dolor que la gente traduce como "se me murieron los parásitos". Lo que está sucediendo es que esa excreción de catecolaminas produce que la sangre ya no vaya a la periferia, ¿verdad? No vaya o de menor manera a los miembros superiores e inferiores, pero también ocurre que hay una vasoconstricción a nivel de la arteria renal, porque el organismo entiende que está perdiendo líquido y que necesita conservarlo. Entonces le dice, riñón, cierra la llave porque necesitamos que nos salga líquido. Yo estoy siendo lo más esquemático y plastilina posible, ¿oye? Entonces, el riñón le dice, bueno, está bien, vale, no me mandes más sangre, pero acuérdate que no duro mucho, ¿eh? Siempre digo lo mismo. Acuérdate que las neuronas son troncos de frágiles y ellas, mejor dicho, ya sé, 5 o 6 minutos ya se murieron las madres. Pero es que yo demoro 30, papi, más o menos. Así que ciérrame, pero ojalá llegue rápido a un centro de atención donde haya un médico que haya aprendido medicina y nos empiece a infundir líquidos, porque si esto sigue así, yo dejo de funcionar también y el paciente termina en una insuficiencia renal. ¿Hasta ahí entienden? Cuando digo entiende, le pregunto al expositor. Hola. Me fui otra vez. Hola. Sí, señor. Ok, bueno, ¿entendieron eso? Lo explico de nuevo. O sea, hay una redistribución del flujo sanguíneo
en favor de corazón, pulmón, cerebro, ¿ok? Los pilotos de los aviones caza, ¿verdad? De los aviones los aviones de combate, ¿verdad? Ellos se ven sometidos a fuerzas G bastante importantes y ellos utilizan un traje anti-shock. Es un traje en el cual a determinadas G, a determinados giros, ascensos o descensos violentos que hacen con su avión, el traje se infla de manera selectiva a nivel de los muslos, las pantorrillas, los brazos, comprimen la pared abdominal y eso causa de manera artificial o intenta causar de manera artificial una redistribución del flujo en favor de lo que en ese momento necesitamos, corazón, pulmón, cerebro, que es lo básico para poder vivir. Entonces, esos trajes que utilizan los aviones de pilotos de verdad, están hechos con la idea o con el concepto de lo que la naturaleza hace. Entonces, cuando un paciente entra en shock, un paciente empieza a tener hipovolemia, su organismo trata de compensar. Entonces, ocurre esa vasoconstricción, digamos, selectiva, para no decir así periférica, selectiva. O sea, yo tengo que tener en mente que ese paciente que entró a la urgencia, que está con presión arterial de pronto normal, 110/70, lo cual entraría dentro de la clasificación normal, ese paciente realmente está hipoperfundido, está en un shock compensado, ese riñón no le está llegando sangre y yo tengo que limitar ese tiempo porque es que lo primero que va a desaparecer es el riñón, ¿ok? Entonces, ese paciente ingresa de pronto con presión normal, pero no está normal, porque entonces uno lo revisa y encuentra que está taquicárdico, porque la respuesta también está dada en, si yo quiero mantener la perfusión, entonces tengo que tener un efecto sobre la bomba. Entonces le digo a la bomba, hey, ven acá, contráete más rápido, con mayor frecuencia. Listo, la taquicardia. Haz la contracción con mayor fuerza, eso se llama el batmotropismo. ¿Ok? Como de Batman, pero entonces batmotropismo. Entonces, yo tengo un paciente o una persona, un individuo que debido a estas respuestas de defensa del organismo, intentando mantener perfusión, yo lo voy a tener entonces con presión de pronto normal, pero taquicárdico. El paciente, tú le ves, la perfusión está disminuida, ¿verdad? Hay vasoconstricción periférica. Este paciente está sudoroso, pero no es el sudor de cuando estamos en el gimnasio, ¿verdad? Eso que cae los chorros acá, no. Sale como un sudor que se denomina como perlado, salen unas gotitas, ¿verdad? Ahí en la frente que se quedan ahí en un paciente que está frío, ¿verdad? Entonces uno suele decir, el paciente está pálido, frío y sudoroso, ¿verdad? Todas esas son respuestas clínicas o de síntomas de lo que está ocurriendo dentro de ese paciente. El reconocimiento que nosotros hagamos de esta situación es lo que nos lleva a disparar la alerta e iniciar la terapéutica, que consiste en la administración de líquidos, como ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, esa respuesta es muy importante que la tengamos en mente para comprender la importancia de nuestro actuar como médicos, ¿verdad? Tratando de contener el daño, tratando de limitarlo, ¿ok? Bueno, hasta ahí el discurso. Si no se entendió, lo repito de nuevo. Si se entendió, hazme una señal. Toca 3 veces a ver si estás ahí. Sí se entendió, doctor. No, increíble. Sí se entendió, doctor. ¿Qué clase tan... Muy bien, muy bien. Bueno, dale, continúa. Sí, porque yo tampoco había entendido mi explicación, pero ya ahora sí lo entendí. Eso está espectacular. Lo oí 2 veces, la segunda no lo entendí. No, lo tuyo fue al revés, lo oí 2 veces, la segunda. Bueno, sí, la idea es eso, o sea, la idea es que todos entendamos, que entiendes tú, acuérdate que tú eres una ayuda, ¿verdad? Para mí, y lo entienda la clase. Esos conceptos son importantes tenerlos. Bueno, dale, sigamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la aproximación al paciente en shock. Empecemos con que aquellos pacientes que tengamos sospecha de shock, aquellos pacientes que tienen hipotensión, que tienen taquicardia, hipoperfusión periférica, oliguria y encefalopatía, vamos a tomar las siguientes medidas o los siguientes pasos diagnósticos. Lo primero que todo,
En relación a la historia clínica, es importante indagar al paciente en síntomas inespecíficos como compromiso del estado general, anorexia, fatiga, fiebre, si ha tenido historia de pérdidas hídricas como vómitos o diarreas, eh, tos, dolor en el pecho, disnea, palpitaciones, dolor abdominal, síntomas urinarios Acá, ven acá. como lo es Perdón. la urturia. Disculpa, ¿por qué el dolor en el pecho? Porque escogí el al que ahora te escuché de último. Digamos, ¿por qué me interesa ver el dolor en el pecho? No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo por... Sí, sí. ¿Por qué dentro de la anamnesis yo estoy interesado en saber por qué dolor en el pecho? ¿Por qué? Bueno, no sé si estoy mal, pero como sabemos, hay un shock que es obstructivo, que este también puede ser, que este es secundario a un neumotórax, o también puede, también en los casos que tengamos un shock a causa de un taponamiento cardíaco, puede presentarse dolor en el pecho. No sé si estoy mal, doctor. No, no, está bien. Lo que pasa, a ver, espérate. Sí. Cuando tú dices un shock obstructivo, por ejemplo, secundario a un neumotórax, te faltó buena parte de la explicación por qué es que se produce el shock obstructivo. Y ya que te faltó, te la digo, ¿oíste? Cuando un paciente tiene un neumotórax, o sea, tiene aire entre las dos pleuras parietal y visceral en alguno de los dos emisores, escúchame, ese neumotórax puede ir avanzando y condicionar una situación que se llama neumotórax a tensión. La consecuencia de eso es que las estructuras del mediastino, el mediastino se desvía, y, o sea, se va hacia un lado, y estructuras tales como la vena cava superior e inferior, que como venas que son fácilmente colapsibles o colapsables, entonces se angulan y empieza a no llegar la sangre venosa que debía llegar a cavidad derecha, y eso condiciona una falla cardíaca, porque entre menos sangre me llegue a cavidad derecha, pues menos sangre pasa a pulmón y menos sangre retorna al ventrículo izquierdo y menos sangre sale cuando el ventrículo izquierdo hace su contracción, o sea, disminuye el gasto cardíaco. Los pacientes que tienen un neumotórax a tensión no se mueren ahogados, se mueren hipovolémicos, o sea, se mueren con disminución de el gasto cardíaco, pero porque hay una obstrucción a nivel de las venas, ¿verdad? La cava superior y la cava inferior, que cuando llegan ahí a la aurícula derecha. Bueno, eso para tenerlo ahí, ahorita que nosotros más adelante nos tocará verlo un poquito más en detalle. Eso sería el shock obstructivo. Pero es que cuando tú dices, pero esos son eventos que ocurren de una manera muy aguda, ¿verdad? De una manera muy rápida. Cuando yo te escucho decir que es que en la anamnesis le pregunto al señor, ¿a usted le duele el pecho? Entonces, de pronto me imaginé que ibas a decir algo como, por ejemplo, no sé, el paciente que está infartado y de pronto un infarto y ese fallo de bomba le va a causar como consecuencia un shock cardiogénico, ¿verdad? O sea, no me parece que esté mal lo que estés diciendo. Lo que pasa es que hay que entender cada uno de esos síntomas que dijiste que hay que revisar. Si yo entiendo su traducción en lo que está pasando, entonces yo comprendo lo que está sucediendo o por qué los estoy buscando. Ojo, me trepé en el cuento del dolor torácico, o como dijiste ahorita, porque fue el que te escuché, me quedó en la mente. Pero, por ejemplo, Sí. en la diapositiva, sospecha de shock, hipotensión. Bueno, dale. Sí, el shock no se define por la hipotensión en el sentido de que un paciente con presión de 110/70 puede estar en un shock compensable. Esto lo entendimos. La taquicardia, la hipoperfusión periférica, muy importante, la oliguria, la encefalopatía. ¿Por qué la encefalopatía? Cuéntame. ¿Por qué crees tú que la encefalopatía aquí es un dato a tener en cuenta como sinónimo de hipoperfusión? Porque encefalopatía hay de varios tipos. O sea, yo puedo tener una insuficiencia hepática y tener una encefalopatía hepática. Pero en este caso, ¿por qué la encefalopatía? ¿Cómo sería el cuento? Bueno, listo. Entonces te lo digo yo. No sé, doctor. No, está bien, listo. No, vale. Cuando un paciente está hipoperfundido, ¿verdad? A su cerebro no le está llegando tampoco el flujo de sangre que el cerebro requiere. Acuérdate que el 25%, ¿verdad? De un momento dado el gasto cardíaco está pasando a nivel del encéfalo. El encéfalo es alto demandante de sangre y de oxígeno, más bien alto demandante de oxígeno y por ende de sangre que
es la que tiene los glóbulos rojos, que tiene la hemoglobina, que lleva el oxígeno, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Este paciente hipoperfundido empieza a tener, los pacientes suelen tener una presunción de muerte. El paciente siente que se va a morir. El paciente entra a la urgencia, el paciente que está con un trauma severo, que está descompensado hemodinámicamente, ese paciente empieza a decir, no me dejen morir, no me dejen morir, no me dejen morir, pero no solamente porque se está acordando de los hijos, que se está acordando, por supuesto, sino porque eso le causa una alteración en su percepción del entorno y de todo lo demás que lo lleva a una sensación de muerte. El paciente está irascible, está, ¿cómo te digo? Está agitado, ¿verdad? Entonces, esos trastornos del paciente, cuando tú le ves, cuando llega a la urgencia, agitado, alterado, con sensación de me voy a morir, ¿verdad? Eso es producto no solamente del susto que tuvo por el trauma que recibió, se accidentó, le dispararon, le apuñalaron, en fin, lo que sea, sino porque es que ese cerebro está hipoperfundido y reacciona de esa manera. Y eso es importantísimo que nosotros entendamos ahorita los síntomas que produce la hipoperfusión, porque si nosotros más adelante vamos a hablar de reanimación por metas, adivina qué, tenemos que saber cuáles síntomas son los que se producen por el shock y cuáles síntomas entonces empiezan a desaparecer, ¿verdad? A raíz del manejo médico que le voy a administrar, porque esas son las metas. Yo voy a empezar a buscar que estos efectos, ¿verdad?, empiecen a dar síntomas de reversión. De pronto tengo el paciente más tranquilo, de pronto tengo el paciente mejor perfundido, de pronto tengo el paciente que ya empezó a orinar, así sea poquito, pero entonces cuando ya empieza, si tengo una sonda vesical puesta y ese paciente yo empiezo a ver orina por la sonda, digo, bueno, la arteria renal ya se abrió porque por lo menos ya empezó a filtrar algo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos, porque tú más adelante lo vas a plantear, la reanimación por metas, es muy importante que sepamos qué es lo que está mal ahora y por qué se está produciendo para yo poder evaluar esas metas, ¿de acuerdo? ¿Hola? Sí, doctor, lo escucho. Perdóneme que yo me ponga tenso cuando no me contestan enseguida, pero es porque digo, llevo 2 horas hablando y capaz que ni me oyeron porque se me fue la señal. Bueno, listo. Bueno, dale, continúa. O continuemos. Ok. Bueno, entonces, como decía, también es importante conocer los antecedentes mórbidos como que estas nos van a determinar un mal pronóstico, como lo es la diabetes, la hipertensión arterial, la cardiopatía coronaria o la insuficiencia cardíaca. También es importante conocer acerca de los medicamentos que utiliza el paciente, destacando entre estos el uso de anticoagulantes, medicamentos antihipertensivos, eh, bloqueadores de receptores beta-adrenérgicos, bloqueadores de canales de calcio. Además de esto, como sabemos entonces, el diagnóstico del shock es clínico, pero los exámenes de laboratorio nos van a permitir un apoyo diagnóstico y del pronóstico. Ya, ven acá, aguanta, espérate un momento. Hola, perdona. Sí, Una preguntita, lo ¿por escucho. qué el consumo de betabloqueadores podría ser un factor barro en contra o de mal pronóstico? No sé, un factor, digamos, agravante, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me oíste? Sí, sí, lo escucho, doctor. Ok, dale. ¿Por qué el consumo de betabloqueadores? ¿Por qué se te ocurre? No, pero esa sí me la dices. Dale. Te voy a dar chance que lo pienses. Eh, Beta bloqueadores. Bloqueo de los receptores beta. Las catecolaminas, ¿dónde actúan? mm, Bueno, entonces yo les digo a ustedes siempre lo mismo. Miren, es difícil que yo me siente a tratar de entender cosas y si yo no tengo las bases ahí bien puestas, o sea, porque es que si no queda muy fregado. Pues tú dices, no, y tal, sí, entonces los betabloqueadores y eso, y entonces el que más o menos sabe dice, bueno, sí, eso es cierto. Él está diciendo algo que es verdad, pero mentira. No porque sea mentira lo que dice, sino porque no se está entendiendo,
¿verdad? Si las catecolaminas actúan sobre receptores beta y yo tengo un beta bloqueador, ¿sí? Entonces disminuyo, ¿verdad? Ese estímulo beta-adrenérgico que el organismo está tratando, ¿verdad? De producir. Los inhibidores de los canales de calcio se utilizan para, estoy hablando de otra cosa, ¿no? Se utilizan para el tratamiento de la hipertensión, porque entonces causan vasodilatación. Entonces, si estoy hablando en grandes rasgos, chicos, o sea, me imagino que alguien viene aquí y me dice cómo es la fisiología de los inhibidores de los canales de calcio, pero básicamente producen eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente que está tomando un inhibidor de los canales de calcio, ¿verdad? Entonces yo voy a tener de pronto una respuesta a los factores compensatorios que tratan de producir vasoconstricción porque yo tengo un inhibidor de los canales de calcio, ¿ok? Si yo tengo un paciente que es diabético, que tiene un cáncer, un paciente anciano, o sea, un paciente con su capacidad de respuesta disminuida por comorbilidades o la edad, aunque la edad funciona como una comorbilidad, esos pacientes van a tener una respuesta disminuida a los mecanismos compensatorios que el organismo está tratando de hacer. Y bueno, se entiende que un paciente de 20 años al cual sufrió un trauma y está necesitando de la vasoconstricción, ¿verdad? Está necesitando de la liberación por parte de las suprarrenales de los elementos que necesita para la respuesta al shock, él va a responder de mejor manera que un man de 80, ¿sí? Eso se entiende. Entonces, el tema de los betabloqueadores y el tema de los inhibidores de canales de calcio que dijiste ahorita tienen esa particularidad. Pero es muy importante que nosotros entendamos cada palabra de lo que estamos diciendo, porque es que cada cosa, cada síntoma, cada cosa que decimos tiene una razón. Estoy diciendo cosas tan obvias, pero es importante entender esa razón, entender ese efecto, porque si no, no vamos a comprender lo que está sucediendo y mucho menos vamos a poder evaluar la respuesta de lo que vamos a hacer, ¿ok? Pero dale. Ojo que no es con ánimo de regaño, ¿ah? Soy yo el que ya siempre digo lo mismo. Sí. Dale, continúa. Bueno, entonces, como les decía, el diagnóstico del shock es clínico, pero los exámenes en laboratorio nos permiten un apoyo diagnóstico y pronóstico. Estos deben ir orientados al tipo de shock que estemos, tratando. Espérate. Espera un tico. Sí. Mira, este es un tema muy básico, muy básico. Por eso yo voy a estar metiendo la cuchara permanentemente. Sí. Cuando tú dices que el diagnóstico es clínico, tienes toda la razón. ¿Tú podrías decir cuál sería la clínica de shock? Y así aprovechamos para ir redondeando las ideas. De todo lo que hemos hablado, tú podrías decir, miren, el paciente que está en shock, ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo, vamos a redondearlo. El paciente que está en shock, ¿verdad? ¿Cómo está? O sea, ¿qué es lo que básicamente está ocurriendo con el paciente que está en shock? ¿Está hipo qué? Hola. El paciente que Hipotenso. está... No. Está hipoperfundido. Hipoperfundido, perdón, sí, sí. Claro, Hipoperfundido. claro. Entonces, nosotros cuando veamos un paciente en shock por las diferentes causas o clasificaciones, si quieres, del tema shock, o sea, las diferentes razones o causas por las que un paciente está en shock, todos esos pacientes básicamente comparten una situación clínica y es que están hipoperfundidos. Y cuando nosotros entendemos eso, de que las células no están siendo irrigadas de la manera correcta, no están siendo perfundidas de la manera correcta, y entonces no les está llegando el aporte de oxígeno que necesitan de la manera correcta, entonces nosotros empezamos a entender qué está sucediendo e incluso podemos entender por qué es que pedimos ciertos exámenes, ¿verdad?, de laboratorio, como por ejemplo la determinación de lactato, ¿ok? Que seguramente vas a hablar de ello. Entonces, estas células hipoperfundidas, como dijiste hace un rato, en algún momento, van a empezar a hacer un ciclo anaerobio, ¿verdad?, de la utilización de la glucosa y que el resultado final de ese ciclo anaerobio es ácido láctico. Y entonces ahí se produce, ¿verdad?, la acidez. Se produce la disminución del pH, ¿verdad?, la acidosis. Y
esa hipoperfusión entonces genera en el organismo unas respuestas para tratar de mejorar esa situación y esa respuesta se va a traducir en unos signos clínicos o en unos síntomas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo qué? ¿Cuáles son esos síntomas? A ver, repitamos de nuevo. O repitamos. Hola. Hola, ¿me oyes, papi? ¿Estás? Pues algún día nos veremos las caras nuevamente. ¿Estás ahí? Ahora no sabe si el man se va porque no sabe qué decir o se va porque se cayó el internet. Angie, ¿me oyeron? Sí, doctor, sí se le Doctor, se me ve el internet, dígame. Sí, no, está bien, perfecto, bueno, listo. Relátanos o descríbenos el paciente que entra a la urgencia en shock. ¿Cómo debería estar? O cómo espera uno que esté. Que tenga un aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Ajá, dale. Eh, que tenga ¿Qué pasa con la perfusión de piel y mucosas? ¿Cómo se supone que estarían en un paciente en shock por la vasoconstricción periférica? ¿Cómo estaría esa piel? ¿Cómo estarían esas mucosas? ¿Se ven así? cianosis, ¿Cómo? que van a presentar cianosis. Bueno, pero más que No, cianosis, estarían palidez. O sea, no estarían rojitas como las patillas, ¿ok? sí. Sino el paciente, entonces ya no, tú no esperas ver un paciente que está así rosado, rozagante. Tú un paciente pálido, ¿ok? Y está pálido no porque es que le esté faltando hemoglobina necesariamente, que le podría faltar, sino porque los vasos sanguíneos periféricos están hay vasoconstricción de esos vasos y entonces pues no está circulando la sangre que debiera. Entonces por eso esa palidez, ¿ok? Por eso puse el ejemplo, tratando de ser gráfico, de él o ella que se lo pillan fuera de base, ya me entiende, y así de golpe y enseguida palidecen, ¿ok? Bueno, entonces el paciente está pálido. ¿Cómo está el tema del sudor? Hay una diaforesis ahí, ¿oíste? Con ese paciente. El paciente está pálido, sudoroso, con alteración de su estado de conciencia, pero no porque esté inconsciente y porque no, sino que está probablemente alterado, está inquieto, intranquilo, tiene sensación de muerte, ¿verdad? Ese paciente, hola, ¿están ahí? Madre, me fui. No. Angie. Sí, doctor. Gracias, qué pena, es que esta vaina se queda absoluto en silencio y parece que me fui. Bueno, entonces, cuando tú dices que el diagnóstico es clínico, es totalmente cierto, pero necesitamos tener en nuestra mente qué es lo que vamos a encontrar con el paciente en shock y no pasar por esas palabras por encima, ¿sí, ok? Sino tratar de entenderlas, por supuesto, por qué ocurren y por qué se presentan. ¿Listo? Bueno, dale, sigue. Entonces, doctor, es importante conocer los gases arteriales y venosos, que esto nos van a dar una información acerca del, como usted lo decía, del estado ácido-base, y este puede ser un importante indicador pronóstico. Lo que nos va a permitir es dirigir la terapia con fluidos. Es imprescindible, obviamente, solicitar cultivos cuando estamos frente a una Espera. sepsis. Aguanta, porque es que pienso que te estás dispersando. Espérate. Okay. Nosotros tenemos el paciente en la urgencia y está clínicamente en estado de shock, ya sea shock compensado o shock descompensado, ¿ok? Porque también ingresa el paciente que está hipotenso, taquicárdico, pálido y todo lo demás y no está en ningún shock compensado. Ojo con eso. Ese paciente, entonces, yo le hago el diagnóstico clínico de shock y entonces, ¿qué sigue a continuación? Tú me estás diciendo que es que le pides unos exámenes de laboratorio. ¿Es así cuando hablas de los gases en sangre? Bolitas.
Sí, sí, señor. Así como está en la tabla. Bueno, dale. Pero es que mira, Ok. nosotros estamos hablando de un tema, estamos abordando un tema de manera general, como es el tema del shock, pero aquí seguramente va a haber unas particularidades, ¿verdad? Dependiendo de la causa del shock. O sea, no es lo mismo la presentación clínica del paciente que está con un shock hipovolémico que la presentación clínica de un paciente que está con un shock séptico, ¿verdad? El shock hipovolémico va a ser más agudo, ¿verdad? El paciente tuvo un trauma e ingresó en shock hipovolémico. El paciente presenta un sangrado digestivo alto o bajo y entró descompensado hemodinámicamente en shock hipovolémico. Y el paciente que está con, por ejemplo, un shock séptico probablemente va a tener un cuadro más pausado, ¿verdad? En la presentación. Va a ser un paciente que de pronto hizo los signos típicos de una apendicitis, ¿verdad? El tratamiento se demoró por cualquier razón y este paciente después desarrolla una sepsis abdominal. La presentación clínica de ambos pacientes difiere. Nosotros de todas maneras aquí estamos tratando de hacer una aproximación general del concepto de shock, ¿verdad? Y su diagnóstico, y después nos tocará, a medida que vayamos viendo cada tema en particular, la presentación de manera, digamos, individual, ¿ok? Entonces, los exámenes que tú vas a hablar y vas a decir, me imagino no, están dados ahí en una aproximación general, ¿cierto? Cuando tú dices cultivos, pues yo tengo un paciente que le acaban de pegar un tiro en el pecho, ¿verdad? Y entró en shock hipovolémico. Difícilmente yo le voy a decir, vamos a tomarle cultivo de una secreción. ¿De cuál secreción? Ya me entiendes. O sea, en ese paciente eso no va. Pero en el paciente que yo le abro el abdomen y está con una peritonitis, producto de un foco apendicular, lo más típico y común que uno encuentra, entonces uno sí le toma cultivo de esas secreciones, pues hombre, porque inicia una terapia antimicrobiana empírica y después vamos a ver, ¿verdad?, qué germen creció ahí y su sensibilidad a los antibióticos. Entonces, fíjate cómo nosotros estamos aquí hablando en términos generales de algo que tiene unas particularidades dependiendo de la causa del shock, ¿ok? Hola. Sí, señor, entendido, doctor. Bueno, pero en Sí, términos doctor. generales, ¿para qué te sirven los gases arteriales? ¿Para qué servirían? Gases arteriales. Digamos que los gases arteriales, ¿qué nos muestran? ¿Qué valores nos dan? Nos dan un montón, pero vamos a lo básico, o sea, ¿qué nos mostrarían los gases arteriales? Por ejemplo, los gases arteriales nos pueden hablar de la presión de oxígeno, ¿cierto? Sí, la medición del oxígeno. Correcto. ¿De qué otra cosa más? El Dígame. pH, el dióxido de carbono. Ok. Entonces, La medimos oxígeno, medimos CO2, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros podemos ver la cantidad de bicarbonato. Eso entonces terminará traduciéndose en una cuantificación del pH del paciente, ¿ok? Y entonces nosotros, cuando entendemos de una manera así básica que las regulaciones de esto, del oxígeno, del CO2, del bicarbonato, obedece a que nuestros pulmones, ¿verdad?, que es por donde ingresa el oxígeno y sale el CO2, y los riñones, ¿verdad?, manejan nuestro equilibrio ácido básico. Entonces nosotros tenemos que cuando un paciente tiene una disminución en el flujo del oxígeno por un tema a nivel pulmonar, entonces nosotros decimos que ese paciente entró en acidosis y que tiene una acidosis respiratoria, ¿verdad? Pero entonces el organismo empieza a tratar de compensar esa acidosis generando una alcalosis metabólica. Entonces, en los extremos es, digamos, más fácil de entender, ¿verdad? Si yo tengo una PO2 por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y, un momentito, y una alteración del bicarbonato, entonces yo puedo tener un paciente que tiene una acidosis respiratoria y el organismo tratar de compensar, y en esa compensación yo puedo tener entonces una acidosis respiratoria que está siendo compensada, ¿verdad? O sea, a ver, ¿a dónde los quiero llevar
con el tema. Los gases arteriales, su interpretación es compleja. Digamos, requiere de un conocimiento de la fisiología, de la fisiopatología, para poder darle una interpretación correcta y una adecuada respuesta en el tratamiento. Pero nosotros ahorita, cuando los gases arteriales nos hablan de gases arteriales, nos puedo decir, bueno, mira, esos gases arteriales me muestran qué cantidad de oxígeno tengo yo, cuál es la cantidad de CO2 que tengo yo, cuánto tengo de bicarbonato y cómo está el pH del paciente, ¿verdad? Y más o menos me da una aproximación un poco más exacta o más objetiva de ese medio interno del paciente, cómo está, ¿ok? Yo puedo medirle el lactato al paciente para ver si eso está aumentado, que es me da la traducción objetiva, medible, de qué tanto ácido láctico se está produciendo y me puede estar dando una idea de qué tan perfundido está el paciente o no. Entonces, los valores de laboratorio me apoyan en el dato clínico la clínica que estoy viendo con el paciente, y me van a servir también para valorar, perdone que yo friegue tanto con esto, el tema de las metas, porque ahorita que hablemos de reanimación por metas, no es posible que yo la entienda si no sé cuáles son esas metas, ¿ok? Dale. Sí, señor. Bueno, entonces, como les decía, es imprescindible solicitar cultivos si estamos enfrente a una sepsis. Usted no me dejó terminar, doctor. Y orientar la búsqueda. Ok. Te voy a dejar terminar. Listo, dale. Está bien. Yo meto la cuchareta, pero bueno, dale. También, como usted lo nombró, doctor, la elevación del lactato, independientemente de su clearance hepático, se correlaciona en forma significativa con la mortalidad intrahospitalaria. La elevación del lactato es bastante importante. Este es un marcador pronóstico del shock. ¿Por qué razón? Como vemos, el lactato se sintetiza en el organismo como producto de la glicólisis anaeróbica. Entonces, cuando la demanda de oxígeno tisular disminuye, esto debido a diversos estados patológicos, no es posible la síntesis de ATP por la vía anaerobia, la vía, digamos, el metabolismo normal. Entonces, esto va a producir un bloqueo en el ciclo de Krebs y por consecuencia esto se va a dar la génesis del lactato. Entonces, esto se relaciona a un marcador pronóstico y se va a correlacionar de forma significativa con la mortalidad intrahospitalaria. También es importante los exámenes de laboratorio. Además de los exámenes de laboratorio, también son importantes las imágenes. Estas deben solicitarse en relación a la sospecha diagnóstica que tengamos del tipo de shock, y todas ellas, como lo es la radiografía, ecografías, tomografías, requieren que el paciente esté suficientemente estable en el punto de vista hemodinámico y respiratorio para poder ser trasladado al servicio de radiología de forma segura. Ya pasando a los pasos iniciales del tratamiento, tenemos que uno de los pilares fundamentales del manejo del shock es la administración de volumen, con el fin de aumentar o optimizar el gasto cardíaco y la oferta de oxígeno. El manejo inicial de todo tipo de shock es la reanimación con fluidos y también el apoyo de vasopresores, como vemos en el cuadrito ese que está ahí. Siguiente, por favor. Bueno, falta una diapositiva, un cuadro, donde decía el tratamiento para cada tipo de shock. Bueno, déjala así. Regrésate, por favor. Falta una diapositiva. Bueno, en relación al shock hipovolémico, tenemos que el objetivo principal en el shock hipovolémico es restaurar la perfusión y la entrega de oxígeno a los tejidos.
En los casos en patología no traumática, en los casos de hemorragia digestiva, aneurisma de la aorta, en los embarazos ectópicos y en la deshidratación severa, nuestra reanimación inicial es con fluidos y esta debe ser de forma agresiva, con el objetivo de restaurar el flujo y aportar hemoderivados según corresponda. En los casos que presenten traumas, lo más importante es detener la hemorragia, ya que ocasionalmente la causa del sangrado es evidente y esta es fácilmente contenible en caso de que tengamos fracturas expuestas, algunas lesiones vasculares de extremidades. En los casos del shock obstructivo, que son secundarios al neumotórax a tensión, este va a ser fácilmente corregible a través de la pleurostomía. En los casos de presentarse un taponamiento cardíaco, la pericardiocentesis de emergencia es la que estaría indicada frente a un paciente hemodinámicamente inestable. En los casos de... Hola. Sí, señor. ¿Qué es una pleurostomía? Ok, entonces para bola, alguien dirá, hey, pero ven acá, todavía no hemos entrado a trauma, todavía no hemos entrado al manejo del neumotórax y todo esto. Pero entonces, ¿por qué te lo pregunto? Porque es que, insisto, ustedes tratan de aprender pasando por cosas, diciendo palabras que no entienden. Entonces, como siempre digo, es muy difícil. Como si yo me sentara ahora a tratar de entender un libro de ingeniería. No lo voy a entender. Por más que yo me siente una noche a estudiar cualquier capítulo de eso, yo no lo voy a entender porque yo no tengo ninguna base para poder entender eso. Yo soy malo en matemáticas, yo no sé qué es una derivada, yo no sé qué es un vector, yo no sé. ¿Sí me entiendes? Entonces, si yo no tengo esas bases necesarias para poder entender la parte de ingeniería, por más que yo me concentre y me aplique en estudiar, no lo voy a entender. Entonces, cuando uno los ve estudiando a ustedes, ¿verdad? Uno ve que estás haciendo la exposición y entonces pasan por encima de unas palabras que están leyendo, ¿verdad? Pero no están entendiendo, ¿ok? Entonces, mira, la pleurostomía, ¿verdad? Es lo que también se dice toracostomía cerrada o lo mismo que se conoce como tubo a tórax, ¿oíste? Porque es que lo has mencionado ya 3 veces, lo del neumotórax, ¿verdad? Como productor o como causa de un shock obstructivo. Y es verdad, pero es que no es el neumotórax en sí mismo, es el neumotórax a tensión, pero bueno, digamos. Pero entonces, el tratamiento de eso es colocando un tubo a tórax, o sea, un tubo que quede ubicado entre la pleura parietal y la pleura visceral, para permitir la salida de aire que está a tensión en alguno de los dos hemitórax y me está desviando el mediastino hacia alguno de los dos lados y me está produciendo la angulación de los vasos, ¿ok? Entonces, esa pleurostomía es el famoso tubo a tórax y nosotros la conocemos como toracostomía cerrada. Uno no suele decir, le hice una pleurostomía. Es lo mismo, ¿eh? Porque acuérdense cuando empezamos este curso que les dije, venga acá, otomía es abrir, ostomía es unir o comunicar y ectomía es sacar. Entonces, pleurostomía es comunicar la pleura, en este caso era el espacio pleural, ¿verdad?, al exterior, que se hace mediante la utilización de un tubo que se coloca bajo agua. O sea, el término está bien. Lo que pasa es que digamos, no, hay que entenderlo un poquito. Bueno, dale, sigue. Hola. En el caso del shock cardiogénico, es importante ser cautelosos con la administración de volumen, ya que estos son pacientes que rápidamente pueden caer en edema de pulmón. También es importante recordar No, que... espera. Pues este tema que te tocó, flaco, la verdad que es bastante incómodo para ti. No, sí, está bien, pero acuérdate de lo que te estoy diciendo. Yo no, o sea, yo no te estoy haciendo un examen. Y doctor, disculpe. ¿Cómo, papi, qué? ¿Qué dijiste? No. Sino que ahí decía que recordar shock, o sea, no, nada más decía hablar de fisiopatología y de tratamiento y ya.
Claro, lo que pasa es que eso fuera así si nosotros estuviéramos recordando. Pero es que si te das cuenta, no estamos recordando, estamos aprendiendo. ¿Ok? Por eso, y me voy a poner otra vez prosopopéyico, está el tema del método pedagógico que se llama la pedagogía dialógica. Implica que en este momento tú hayas preparado un tema, y de hecho lo hiciste, el resto de la clase también, y empecemos a hablar de él sin necesidad de tener que empezar desde la plastilina. Esto está montado sobre la idea de que las bases fisiológicas y fisiopatológicas ustedes la entienden. Pero como no está así, por eso nos toca quedarnos acá. Porque no tiene sentido que nosotros intentemos avanzar sin tener estos conceptos apropiados, porque es que no, si quieres nos ponemos aquí a hablar y yo te dejo hablar todo ese poco de cosas que estás diciendo, ¿sí me entiendes? Y nosotros damos por dada una clase, un tema, pero esa no es la idea, ni es mi idea como docente. No, no, no. Tenemos que entender el concepto, tenemos que apropiarnos de eso, ¿ok? Más allá de que yo les haga un examen donde ustedes se copien y sacan 5 o no y sacan 0, más allá de eso, claro que es importante porque a ustedes se les mide por notas, eso está, pero de todas maneras es importante que ustedes entiendan, se apropien lo más que puedan del concepto. Si se apropian del concepto, no se los quita nadie en la vida, ¿ok? Ni necesitan aprenderse definiciones de libro, ¿sí? Las cosas hay que decirlas de manera correcta, pero si yo sé cómo funciona algo, yo lo puedo explicar en mis palabras. Entonces, mira, por eso es que nosotros no estamos en la intención de esto. Bueno, pero espera un momentico, que me fui por las ramas otra vez. Ay, cuando te interrumpí, era porque tú estabas hablando del shock cardiogénico y estabas hablando de que estos pacientes había que tener mucho cuidado en la administración de líquidos. Y tú dijiste muy bien, porque es que genera un edema agudo de pulmón. Y eso que dijiste es correcto. Y yo puedo decir, no jodas, sí, dijo lo que era, pero estoy seguro que no lo entendiste. Y es que quiero que lo entiendas. ¿Por qué un paciente que tiene un shock cardiogénico yo tengo que ser muy cuidadoso en la administración de líquidos? Tan cuidadoso que no se lo administro, pero ¿por qué? ¿Por qué crees tú? Bueno, pero no dejemos estos silencios largos en la línea. Digamos, ya la profe, no lo sé, ya. Listo. Hola. Sí, sí, doctor. Ok, bueno, pero entonces di algo. Diñera, doc, explícanos. ¿Alguien de la clase sabe por qué eso no, uno debe ser cuidadoso en un paciente que tiene un shock cardiogénico? Con el tema de los líquidos. ¿Alguien quiere participar? Somebody know about it. Hola. ¿Hay alguien conectado? Angie. Angie, ¿estás ahí? Sí, doctor, ¿me escucha? Se escucha. Lejos, se escucha. Lejos como los ruidos cardíacos en la ciudad de Beck, por allá escondidos. Angie. Doctor, yo creo que nos puede explicar usted. Ok, no, con el mayor gusto, ni más faltaba. Porque puede haber presencia de edema. Claro, pero es que el expositor dijo de una manera acertada y real, dijo esto: los pacientes que tienen un shock cardiogénico, yo debo ser muy cuidadoso en la administración de líquidos porque puede ocurrir un edema de pulmón. Y cada palabra de esa es verdad. Solo hay un problema, que él lo recitó, pero no lo entendió. Porque la función de bomba del corazón se encuentra disminuida. Entonces hay una congestión en el pulmón. Ajá, ¿hay una congestión de qué? Eso que dijiste es verdad. Pero ¿qué es lo que se congestiona? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esto es lo que yo pienso, que como disminuye la función de bomba del corazón, entonces cada vez que el corazón trata de bombear sangre,
por el ventrículo izquierdo, de todas maneras hay sangre que queda estancada. Entonces, el corazón no consigue bombear toda esa sangre y lo que ocurre es que ella comienza a devolverse a través de las arterias y entonces el parénquima pulmonar comienza a llenarse de líquido. O sea, al principio trata como de absorber la mayor parte que puede, pero luego comienza como a encharcarse. Bien, ¿qué es lo que se encharca? Porque es otro El concepto. intersticio. El intersticio. Bueno, sí, te la valgo con el tema del intersticio. Cuando esa sangre que debe escapar, que debe ser drenada del pulmón, porque esa es su función, ¿no? El corazón se contrae y la cavidad derecha manda sangre venosa, entre otras vainas, a través de la arteria pulmonar, que es la única arteria que lleva sangre venosa. Sangre al corazón, perdón, al pulmón. La idea es que esa sangre, ¿verdad? Esa hemoglobina se exponga a nivel del alveolo con el oxígeno contenido en el alveolo y por la afinidad que tiene la hemoglobina tan enorme por el oxígeno, ocurra esa difusión, ese intercambio gaseoso, ¿verdad? Se va para el alveolo el CO2 e ingresa del alveolo hacia el eritrocito la hemoglobina. Ese es el milagro que nos tiene Dios todos los días, la madre que es un milagro. Pero entonces ocurre que ese milagro es bastante sensible, porque entonces, si la sangre que ya fue oxigenada, si ese tubito azul que venía del corazón derecho, y digo azul porque así por lo general se expresa la sangre no oxigenada, pasa por el alveolo o entra en contacto con el alveolo y luego se convierte en un tubito rojo porque la sangre ya venía pletórica del oxígeno. Eso llega al corazón izquierdo, ¿verdad? Al ventrículo izquierdo, al aurícula, al ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo entonces, ¡bum!, la manda hacia todo el organismo para que todo el mundo tenga oxígeno y seamos felices. Cuando hay un daño en la bomba, entonces ya no se produce esto, no se produce, bueno, cuando no se produce nos morimos, pero cuando empieza a producirse de manera ineficaz, ya sea porque, por ejemplo, ustedes vienen de un año de ver medicina interna, ustedes vieron una insuficiencia cardíaca, o sea, la disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo por hipertrofia mediada por probablemente una hipertensión arterial, ¿me entiendes? Y que entonces ese aumento, esa hipertrofia del ventrículo, a lo contrario de lo que ocurre cuando hago pesas, y ahí el corazón se vuelve insuficiente, no se contrae de la manera correcta. Bueno, bla, bla. Todo esto lo que hace es que la sangre entonces empiece a quedarse detenida en esos vasos, ¿ok? Y entonces, si yo sé que el líquido dentro de los vasos sanguíneos se mantiene ahí dentro porque hay un equilibrio entre la presión hidrostática, o sea, esa se va a incrementar cada vez que haya éstasis de los vasos. Cuando la sangre se detiene, aumenta la presión hidrostática. Y esa presión hidrostática está también equilibrada con la presión oncótica. Así vivimos todos los días. Si hay algo que aumente la presión hidrostática, escapa líquido del vaso. Y ese líquido va al intersticio, ¿verdad? Y va a bloquear que el alveolo cumpla con ese milagro de difusión de gas a través de unas membranas, ¿ok? Entonces, eso que se está produciendo ahorita que estamos hablando, ¿verdad? Normalmente, si empieza a haber escape de líquido de los vasos al intersticio, como tú dijiste, ya no se va a producir. Entonces el paciente, por más oxígeno que yo le meta a través de un tubo, ¿verdad? No lo va a poder aprovechar, porque sus alveolos, ¿verdad? No pueden hacerlo porque hay un daño en la bomba. Entonces, ¿qué sucede? Si ese corazón, que ya es insuficiente por alguna razón para mover la volemia, ¿verdad? Los 6 o 7 litros de sangre que al principio del curso dijimos que era volemia y que dijimos que eso es una cifra ahí aproximada, como para tener una idea, pero que de ninguna manera es exacta, porque hay personas que miden 2 metros y otras que miden 1,20, y hay personas que pesan 140 kilos y otras pesan 40. Bueno, pero tener una idea, si a esa volemia yo se la incremento, ese corazón ya insuficiente se va a tornar más insuficiente. Le voy a poner mayor trabajo y entonces se van a agudizar todos los síntomas. Y ustedes debieron ver en medicina interna cómo a un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, pues yo no le meto 2.000 centímetros cúbicos de Harman, porque entonces lo voy a empeorar más. Entonces,
Si yo entiendo esa parte fisiológica, ¿verdad? Entiendo entonces cómo es que se daña y entonces entiendo la fisiopatología. Y ya para mí es claro porque es que el man está con déficit de oxigenación porque ese paciente que tiene un fallo en la bomba, entonces yo encuentro las venas del cuello engurgitadas porque es que la sangre no está siendo drenada de manera correcta porque la bomba no sirve, ¿verdad? Entonces, oye, yo soy bastante molesto con esto. Si no entendemos eso, no podemos entender el resto, ¿ok? Entonces, en el shock obstructivo, eso es lo que ocurre. Bueno, cuando hay taponamiento cardíaco, por ejemplo. Angie, entendimos. Es que me emociono hablando y entonces. Hola. Sí, Sí, señor. señor. Sí, sí, entendí. Bueno, dale, expositor, sigue. Ok. Ya para terminar, Para en terminar, ¿qué? relación, o sea, Ah, para para terminar terminar lo tuyo. Ya, dale, dale. Sí, sí, qué pena, dale, dale, dale. en relación al shock séptico, lo que se recomienda es iniciar precozmente el aporte de volumen. Y uno de los pilares fundamentales también es la administración precoz. Esto idealmente es que sea en las primeras horas la administración de antibióticos que estén orientados al foco y a la búsqueda activa del foco. Ven acá, ven acá. Otras terapias. Espérate, mira. ¿Te acuerdas que nosotros dijimos para que ustedes vean lo que son las generalidades y las particularidades, ¿verdad? Y toda generalidad es mala, incluida esta. Cuando nosotros decimos que el tratamiento del shock es con fluidoterapia, alguien puede decir, sí, el cardiogénico no. ¿Cierto? Sí. Entonces, un ejemplo de un shock que no obedece al término general de fluidoterapia es el cardiogénico. En cambio, el séptico sí, el hipovolémico sí, y el neurogénico también. ¿Ok? Bueno, dale. Ok, sí, tienes razón. Entonces, otra de las terapias que se han visto en beneficio del shock séptico, en el tratamiento del shock séptico, es la administración de altas dosis de corticoides. No sé si estoy en lo incorrecto, doctor. Y la Mira, más estudiada. con eso, si quieres, se inicia una discusión aquí y se arma una chichonera del carajo, ¿verdad? Entre el uso de corticoides o no en el manejo del shock. Sí, o sea, tenlo ahí, pero tiene sus detractores, que creo que son los más, y tiene sus defensores, que creería que son los menos. Pero bueno, dale. Okay. Por ejemplo, pasa con el tema del COVID, por ejemplo, ¿ves? Que en el tema del COVID, yo tengo un virus que me desarrolla una respuesta inflamatoria de mi organismo que me termina dañando pulmón, corazón, riñón. Y entonces, dentro de la terapéutica que se trata de escribir con el COVID está el bendito uso de los corticoides. Entonces la gente le decía, mira, toma dexametasona, no sé, junto con la ivermectina. Entonces un montón de cosas que no sirven, pero bueno. Pero entonces los corticoides sí tienen una acción en determinados casos de pacientes que son requerientes de oxígeno, ya sea con con máscara de reinhalación o intubados, y ahí el corticoide podría tener una acción. O sea, digamos que esos son temas complejos que abordarlo desde la generalidad es muy difícil, ¿verdad? Porque alguien podrá decir, no, no sirven. Y alguien te puede decir, hombre, sí, sí funciona en estas circunstancias, ¿ok? Tiene sus particularidades. Entonces, el tema del uso de corticoides, y vuelvo y te repito, hay que discutirlo, ¿sí? Su beneficio o no. Dale. Sí, doctor, porque ya había leído que en realidad esta no va a mostrar beneficios en la mortalidad, sino que lo que va a hacer es que va a acelerar como que la reversión del shock y va a disminuir la necesidad de drogas vasoactivas. Pero en Bueno, realidad no tiene así beneficios que digamos. bueno, pero ven, mira que a medida que hablas, tocas un montón de temas importantes, pero vamos otra vez a la base conceptual. En términos generales, sacando el shock cardiogénico de la mitad, cuando un paciente está en shock, yo le administro fluidos.
vamos a centrarnos en el, no a centrarnos, pero vamos a darle un poco de preponderancia a lo que en cirugía uno ve como shock, que suele ser el shock hipovolémico, producto del trauma, producto de los sangrados de cualquier tipo, porque un paciente con un sangrado digestivo alto o bajo puede entrar en shock, ¿ok? O producto de el tema de sepsis, muy comúnmente de foco abdominal, que me generan un shock entonces séptico, ¿ok? Nosotros no solemos manejar, ver y vernos involucrados con el tema del shock cardiogénico o con el shock neurogénico, ¿ok? Entonces, estos dos shocks, el hipovolémico y el shock séptico, necesitan de fluidoterapia agresiva si se quiere o permisiva si se quiere, por metas, en fin. Pero yo necesito administrarle líquidos al paciente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un paciente que está que está en shock, que está con una presión sistólica por debajo de 90, ¿verdad? Y tiene todo el cortejo sintomático de hipoperfusión. Yo, cuando le administro los líquidos, puede suceder que ese paciente salga del shock, ¿ok? Que responda a la fluidoterapia. Pero puede suceder, como por ejemplo uno suele ver en el shock séptico, que el paciente no responde a la fluidoterapia. Entonces, cuando no responde a la fluidoterapia, a la administración de líquidos, entonces paso a la necesidad de drogas vasoactivas, ¿verdad? La norepinefrina, la dopamina, la dobutamina, bueno, son las que me vienen a la mente. Tiene Nora a 2, tiene Norepi a tal, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Esas drogas lo que hacen es que van de una manera farmacológica, hacer que los vasos sanguíneos estén con vasoconstricción. Porque el efecto o la razón es como cuando nosotros estamos de pronto regando las matas con la manguera, ¿ya me entiendes? Y entonces estamos aquí regando el palito de guayaba y el palo de papaya queda a 1,5 metros. Entonces no queremos caminar hasta el palo de papaya. Y si tú quieres aumentar la fuerza del chorro, ¿qué haces? Tienes la manguera en la mano, estás sin llave, ¿ok? ¿Qué haces? Le pongo el dedo. Le pones el dedo. Y cuando le pones el dedo, el chorro va más lejos, ¿cierto? Alcanza el palito de papaya que está a 1,5 metros. ¿Qué fue lo que hiciste cuando le pusiste el dedo? Cuando le pusiste el dedo, ¿qué lograste? Aumentar la No presión. aumenta la presión. Sí, sí, claro, listo. Es que así son ustedes. Aumenta la presión, listo. Genios, ¿pero por qué? Porque disminuyó el diámetro de salida del agua. Exacto. Disminuiste el diámetro, el calibre de la manguera. Como la manguera no se mueve porque no tiene músculo liso para contraerse, tú le pusiste el dedo en la punta y lo que hizo fue que aumentó el chorro. Entonces, eso mismo pasa en nuestro organismo cuando hay vasoconstricción, ya sea producto de los fenómenos naturales homeostáticos en respuesta de nuestro organismo, que ya vimos, la vasoconstricción periférica, esplácnica, renal, bueno, eso que ya hablamos, o que yo lo haga de manera artificial con vasoactivos, pero antes de hacerlo de manera artificial con vasoactivos, si yo le meto más líquido al sistema, aumenta también la capacidad de perfusión, ¿ok? Porque yo esa manguera, yo estoy regando, si yo abro más la llave, o sea, incremento el flujo de agua que está saliendo por la manguera, el chorro también va a subir. Entonces yo tengo dos maneras de que ese chorro llegue al palo de papaya. Le pongo el dedo y disminuyo el calibre, o aumento la cantidad de líquido que está pasando a través de la manguera. Entonces es más o menos lo que nosotros tratamos de hacer con el organismo para aumentar la perfusión. Iniciamos con la administración de líquidos al sistema para que mejore la perfusión, por lo menos para que mejore, porque es que yo estoy llenando de líquido un sistema que no lo tiene por alguna razón y yo se lo estoy reponiendo, ¿ok? O que yo disminuya el calibre de esos vasos. Entonces, con las drogas vasoactivas hago que es ponerle el dedo a la manguera. Lo que pasa es que cuando un paciente ya está requiriente de drogas vasoactivas, ya eso es un paciente que está en una fase diferente al shock que el paciente que me respondió a fluidoterapia. Cuando el paciente me responde a fluidoterapia, yo puedo decir que tuvo un shock transitorio.
¿Ya? Cuando el paciente no me responde a fluidoterapia, tiene un shock persistente. Yo necesito de drogas vasoactivas para mantener de manera artificial la perfusión sanguínea. ¿Ok? Entonces, ahí, que sería la parte básica, la parte que nadie discute, entonces nosotros podríamos agregarle otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del tema de los corticoides. Si yo tengo un shock hipovolémico, ahí los corticoides no tienen nada que hacer. Desde mi óptica, ahora viene alguien que sabe de UCI y me dice, no, tú estás tremendamente equivocado. En el último journal, bueno, está bien. Pero en términos generales, ¿verdad? Lo que yo busco con los corticoides, de pronto tendría un poquito más de efecto a nivel del shock séptico. Y eso, insisto, se discute. Pero básicamente, esto responde a fluidoterapia. ¿Ok? Ok, doctor. Ok, Dale. doctor. Ok, Continúa. doctor. Siguiente, por favor. Miren, la importancia de traer leído el tema es porque si el docente empieza a hablar paja, ya sea porque no sabe y quiere decir que sabe, ya sea porque está honestamente equivocado, ya sea porque está desactualizado, entonces la clase le dice, profe, eso que tú estás diciendo era verdad hasta hace 5 años. ¿Ok? Eso es la importancia de la pedagogía dialógica, que esto sea un intercambio de ideas sobre ya un tema estudiado. Pero como se dan cuenta, todos los días les voy a decir la misma vaina, no me interesa. Pero como se dan cuenta, qué pesado, qué lento que es tener que agotar el tema, pero partiendo de cero. ¿Me entiendes? Partiendo de Adán y Eva, partiendo de la plastilina. Obvio que así nos echamos las 2 horas y avanzamos mucho menos. Pero es que no tiene sentido que el expositor hable y no se entienda nada, porque, ajá, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Oíste? Bueno, dale, muchacho. Bueno, mi nombre es María Rosa Salaimán Serpa y yo le voy a hablar de hemorragia de las vías digestivas altas y bajas. Bueno, espérate un Inicial, momentito. Estacionate ahí, estacionate. Un momento. y eso Vamos a para respirar. comenzar. Espérate, vamos a respirar profundo y vamos a exhalar. Muy bien. Vamos a cambiar el tema, pero vamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Hasta dónde tenemos en nuestra mente comprendido la situación de cuánta sangre, cuánto líquido y todo lo que hemos hablado? Se lo digo porque ahorita que tú vas a hablar de hemorragias, de vías digestivas altas y bajas, uno del manejo o uno del tratamiento para el paciente descompensado con hemorragia digestiva alto o baja que está en shock hipovolémico es el manejo de todo esto, es la aplicación de todo esto que dijimos ahorita, ¿verdad? Tanto en su parte clínica como en su parte terapéutica. Entonces, si te das cuenta, necesitamos tener ese capítulo comprendido, asimilado, aprendido, no aprendido con, con la N, sino con H intermedia. Este man está loco de que está hablando. Aprehendido. O sea, que aprendimos con la mano. Bueno, dale, me puse pesado. Entonces, listo. De todo lo que se habló ahorita, tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que entenderlo y afianzarlo. Si no, no sirve. ¿Ok? Bueno, dale. Hablemos de la hemorragia entonces. No, pero si usted quiere como aclarar dudas o preguntas que tengan dudas. Sí. He tratado de aclarar dudas en lo que yo he visto o creído ver que había que hacer énfasis. Pero ustedes también pueden tener preguntas, ¿verdad? Y con mucho gusto se resuelve. ¿Ok? O sea, yo lo que quería preguntar era que Ajá. mi compañera, o sea, ya nosotros hablamos, nuestro grupo habló de reanimación hídrica por metas, pero sinceramente a mí no me quedó claro, es más, yo ni siquiera escuché que hablaron de eso, no sé en qué mundo estaba. Entonces quería preguntar como que me diera una pequeña retroalimentación de eso. Mira, pero es que qué bueno que lo digas así, porque es que eso resulta siendo nuestro diario vivir, ¿ok? Me voy a poner otra vez pesado. Yo llego a un sitio donde venden el helado que me gusta. Y entonces, hey, yo quiero un helado de tal cosa. Pago y resulta que ese sitio vende unos helados espectaculares y por ende cobran bastante dinero. Entonces yo cojo, pago el helado, ¿oíste?
y paso al lado de la gente que está en fila esperando a que lo atiendan con el tiquetico en la mano diciendo, ¡ah, lo jodí, lo jodí, lo jodí! Y me fui del local. La gente dice, este man, ¿qué le pasa, loco? Ella, una preguntita, ¿tú por qué sales diciendo lo jodí? Eche, loco, porque les pagué el helado, pero no voy a llevarme el helado. La gente dice, este man está loco. Esa misma cosa pasa con los estudiantes. Pagan un semestre y no exigen que se le devuelvan esa plata en conocimiento. ¿Ok? O si se las pretenden devolver, ellos no se quieren comer el helado. Entonces queda muy jodido sentar el man, poner el helado al frente y decirle, no jodas, tú me pagaste el helado, ahora te lo comes. Que es más o menos como uno se siente en algunos momentos ante ustedes. Pagaron un semestre, eso se les debe devolver en conocimiento y más, pero entonces ahí es donde viene una tremenda dificultad. Y entonces, como uno siempre le viene echando la culpa a los demás, entonces uno dice, bueno, pero es que el docente, que la pandemia, que mierda, mil cosas, ¿ya? Pero realmente dice uno... No, la culpa fue mía porque, o sea, a mí fue la que no me quedó claro, no sé si a No, mí bebé, no, espérate, no, fresca, no personalice. Yo estoy hablando en general. No, espérate, no te sientas aludida. Ok, no, tranqui. Óyeme lo que te estoy diciendo. Me parece muy chévere que tú hagas la pregunta. Yo lo que pasa es que estoy diciendo que eso que tú acabas de decir, así como lo dijiste, es que ven acá, este tema nosotros ya lo vimos, o sea, nosotros ya vimos reanimación por metas, ¿verdad? Y yo realmente siento que no sé en qué momento lo vi, de pronto es que estaba en otro, dispersa, sí. Ok, eso que tú dices es una realidad muy común, no te está pasando solamente a ti. El tema es que si uno lo reconoce, entonces lo puede arreglar. ¿De acuerdo? Mira, ven y te digo. Cuando empezamos a hablar la semana pasada, yo dije, ven acá, creo que nosotros invertimos o en alguna parte se invirtió el orden de los temas, ¿sí? Porque yo creo que deberíamos haber hablado primero de esto que hablamos hoy. ¿Sí me explico? Pero ya estábamos jugados, ya el grupo tenía montada su exposición y cambiar entonces era difícil. Cuando yo empecé a tratar de hablar de esto, entonces quien expuso ahorita dijo, profe, eso es lo que yo voy a exponer, déjeme que yo lo hable. Entonces dije, bueno, está bien. Ojo que lo estamos haciendo al revés, ¿ok? Pero ya en ese momento no podíamos cambiar, ¿verdad? Entonces, quizá por eso fue que de pronto quedó la sensación de, ven acá, ¿a qué hora hicimos la reanimación por metas? Ven y te cuento ese tema de la reanimación. Años atrás, los pacientes, el concepto de la reanimación por líquidos era así. El paciente que estaba en shock hipovolémico, por ejemplo, y me voy a referir muchas veces al shock hipovolémico. Había que administrarle 2.000 centímetros cúbicos de una solución cristaloide. Mira que yo digo solución cristaloide, mira que ya hablamos de eso, y si yo pregunto cuáles son las soluciones cristaloides, seguro la respuesta no me la van a dar. Las soluciones cristaloides son las soluciones expansoras de volumen, así se les conoce también, y para ponerles nombre y apellido son el Harman y la solución salina. Hay otros expansores de volumen que se llaman coloides. Entonces yo tengo cristaloides y tengo coloides. Pero en una discusión ya vieja sobre cuál es mejor sobre cristaloides y coloides, los cristaloides ganaron por goleada. Hoy día la reanimación se hace con los dos. Uno ve al anestesiólogo, se llama anestesia y reanimación, que están reanimando y meten líquidos y meten coloides. Bueno, los cristaloides son Harman y solución salina. Entonces se decía que el paciente que está hipovolémico debíamos administrarle 2.000 centímetros cúbicos de Harman o de solución salina en un lapso de tiempo de 15 minutos. Ese era el concepto de reanimación hídrica de una manera rápida. Para que 2.000 centímetros cúbicos puedan pasar en un lapso de 15 minutos, tienen que ir por dos vías, ¿verdad? Y entonces, dos equipos, dos punciones, dos venopunciones. Y no con cualquier tipo de diámetro de jeringa, o sea, con una boca, como lo conocemos acá, 18 sería el correcto. Si yo agarro una bolsa de suero, la conecto a un equipo de macrogotema, así se llama, y le conecto una boca 18 en el extremo, para que pasen 2.000 centímetros cúbicos en 15 minutos, yo quizá tenga que hacer presión sobre la bolsa
para forzar el paso. Esa presión es una presión que realmente no se necesita, porque por más presión que tú le hagas a la bolsa, el flujo del líquido por el avocat ya está determinado. Tú no lo vas a poder ampliar. O sea, el diámetro de eso es lo que te marca, ¿verdad?, la cantidad de líquido que está pasando en un momento dado. Bueno, espérense un momentito. Entonces, por eso sale el tema de que cuando el paciente llega traumatizado a la urgencia, entonces dice, canalícenle 2 venas. ¿Y por qué 2? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 3? Ven acá, 2 venas. ¿Qué? En el mismo brazo. No, en brazos diferentes. Ah, ya. Pero eso surge, ¿verdad?, de la necesidad que había de administrar 2.000 centímetros cúbicos en 15 minutos. Ese era el ideal. Los ideales como tal nadie los alcanza, pero cuando tú vas detrás de un ideal, capaz que te acercas bastante a él. ¿A qué voy con el cuento? Que entonces tú veías en ER, Chicago, Grey's Anatomy y todo este montón de cosas, que la gente, las bolsas de fluidos le ponían o le ponen unos manguitos de esos de tomar la presión para generar presión sobre la bolsa para que pase más rápido. Ves a la gente agarrando y apretando la bolsa en un afán de que el líquido pase con mayor celeridad. ¿Ok? Eso fue verdad durante mucho tiempo. Entonces se decía, mira, pásale 2.000 centímetros cúbicos y te fijas qué pasa con el paciente. ¿Qué es te fijas? Bueno, te fijas si mejoró la perfusión en términos de ver que la vasoconstricción periférica ya se dio. Vemos que la frecuencia cardíaca disminuye, vemos que la taquipnea disminuye también. Podemos ver que el paciente empieza a orinar. Podemos ver que el paciente poco a poco se compensa. Y si el paciente con los 2.000 centímetros cúbicos estaba compensado, nos quedábamos ahí. Si el paciente no se compensaba, le metíamos otros 2.000. Si el paciente no se compensaba, le metíamos otros 2.000. Pero ya cuando tú ibas rodando de los 4.000 a los 6.000 y viendo que la volemia es de 5 a 7, no, le estaba ya cambiando la volemia al paciente. Ese man estaba sangrando de una manera muy berraca, ¿verdad? Entonces, imagínate que la meta es mantener un vaso plástico con el agua en una rayita que tú hiciste y que marcaste como 60, para ponernos con el tema de que cuánta agua tenemos. Bueno, así debemos vivir. Ahora imagínate que tú al vaso, en el fondo le haces, ¡pum!, le haces un agujero. Le haces un agujero con un alfiler. Empieza a perder agua de una manera lenta, progresiva, pero lenta. Y ves la rayita de 60 que empieza a bajar. Y entonces el vaso empieza a decir, ven acá, yo con menos de... Cuando hablo de vaso de servir gaseosa, no hablo del vaso, de los vasos sanguíneos. El vaso empieza a decir, ven acá, yo por debajo de 60 no ando bien. Así que, por favor, necesito estar en el nivel de 60. Tú tienes 2 opciones. Inicialmente le puedes agregar agua al vaso para llevarlo al nivel de 60. Lo podrías de pronto llevar un poquito más arriba porque no es exacta. Lo otro que puedes hacer es tapar el huequito. Pero inicialmente el paciente que está sangrando es muy difícil, no es muy difícil, o sea, inicialmente no le tapas el huequito. La meta sería tapar el huequito, pero cuando llega a la urgencia no le puedes tapar el huequito porque quizá para eso tengas que operarlo, ¿verdad? Quizás para eso, si está con una hemorragia digestiva alta, tengas que hacer una endoscopia, tengas que hacer una esclerosis de varices esofágica, etcétera. Bueno, entonces tú le agregas el líquido que necesita. Ahora suponte que ese vaso le hiciste un agujero, pero no con un alfiler, se lo hiciste con un plumero. ¡Prum! ¿Qué va a pasar? Va a perder agua más rápido. Se va a vaciar más rápido. Entonces, cuando tú intentas echarle agua arriba, puede pasar que la cantidad de agua que estés echando arriba sea inferior a la cantidad de agua que está saliendo. Entonces, nunca vas a llegar al nivel de 60, nunca lo vas a compensar. ¿Ok? Puede suceder que la cantidad de líquido que le estás poniendo sea mayor que la que está perdiendo, entonces él va a subir y va a llegar a los 60 y se va a compensar. Pero adivina qué, si no le has tapado el huequito, se va a volver a vaciar. Entonces, en el tema del shock hipovolémico y el manejo, es como ese vaso, ¿verdad?, que tú pretendes tener lleno hasta la marca de 60 y que tiene un agujero de algún tamaño por el que está escapando líquido, ¿verdad? Si el agujero es pequeñito, como un alfiler, tú vas a tener más posibilidad de llenar, de mantenerlo en el 60 de una manera más cómoda, más efectiva, hasta que le tapes el huequito, porque tendrás que taparle el huequito en algún momento. Pero si el vaso lo que perdió fue el fondo, tú no tienes manera de llenar ese vaso. Además, ese vaso no te llegó al hospital, ¿ok? Ese vaso se exsanguinó donde lo hirieron y no te llegó paciente, te llegó un cadáver. Entonces, en la medida en que la pérdida sanguínea se presenta en esa misma medida, yo voy a tener
dificultades mayores o menores para poder mantenerlo compensado. Va a ser mayor o menor el requerimiento de líquido para mantener ese vaso en la rayita de 60. Bueno, en aquella época se decía entonces que había que administrar 2.000 y si no 2.000 y los otros 2.000 y si no se murió. Bueno, ¿qué pasa? Que eso, entonces se empezaron a dar cuenta de que, oye, ven acá, sí, chévere la jugada, pero esto tiene unos efectos negativos. Por ejemplo, si yo a un paciente le inicio una fluidoterapia agresiva como esa, y yo estoy en algún pueblo del Magdalena del otro lado del río, bueno, obviamente el Magdalena es del otro lado del río, y yo inicio esa fluidoterapia agresiva, capaz que los mecanismos compensatorios, como por ejemplo el vasoespasmo, algún coágulo que haya hecho y que esté deteniendo temporalmente el sangrado, yo lo voy a terminar removiendo, ¿oíste? Con una fluidoterapia tan agresiva. Y de pronto el efecto que lo que estoy haciendo con el paciente sea un efecto diferente al que estoy buscando. De pronto con eso pues lo termino de broma más, ¿ya? Entonces dijeron, ven acá, ¿y por qué en vez de ser 2.000 para todo el mundo, nosotros no administramos líquidos por kilogramo de peso, ¿verdad? En un tiempo y vemos la respuesta. ¿Sí? Con el otro administrábamos 2.000, igual veíamos la respuesta, porque ambas cosas se basan en ver la respuesta a esa fluidoterapia. Pero en una no vamos a hacer 2.000 para todo el mundo, ¿ya? Nosotros le vamos a poner 30 centímetros cúbicos por kilo hora, por ejemplo. Y entonces, si el paciente pesa 100 kilos, entonces le voy a poner 300 centímetros cúbicos. Eso del tiempo... Y también empieza uno aquí con una discusioncita interesante, pero el concepto es que ahorita los líquidos se los vamos a administrar según el peso del paciente. Eso es una reanimación permisiva, reanimación por metas, ¿verdad? Si yo tengo un paciente que lo tengo en quirófano, voy a operarlo, ¿verdad? Y yo voy a tener bajo visión el agujero o el sitio por donde está saliendo sangre. La posibilidad de yo tener el sangrado y cerrar el hueco de manera efectiva, pues es lo que estoy buscando, se va a dar. Y en ese momento, pues el anestesiólogo puede perfectamente meterle todo el líquido que le dé la gana. Tampoco es todo el líquido que le dé la gana, pero puede ser más agresivo en la reanimación. Entonces, los conceptos eran el que te dije de 2.000 centímetros cúbicos en un lapso de tiempo y ahora, ¿verdad? Administrarlo según el peso del paciente y ver cómo va reaccionando a eso. O sea, no extralimitarnos en la administración de fluido, porque eso también trae una serie de efectos a nivel de los tejidos y tal, y la redistribución, etcétera, etcétera. ¿Oíste? Doctor, los chicos están saliendo porque tienen clase ya mismo, entonces. Uy, Sí, bueno, está bien. Bueno, entonces nosotros mañana seguimos con las hemorragias digestivas altas. ¿Ok? ¿Listo? Sí, doctor. Vale. Bueno, hasta mañana.